Entonces, Vamos a llegar hasta la escritura. sí, pero antes de la escritura, bueno, cuando el estudio de título está completado por parte del abogado, lo que viene es la gestión de notaría. Por lo tanto, debemos hacer pequeños procedimientos también, o pequeñas gestiones, en la cual la más importante es presentarse en la notaría por lo menos unas 24 horas antes de la firma de la escritura. ¿Para qué? Para juntarnos con la ejecutiva o la persona que nos va a tomar la firma de escritura, ¿ya? La persona que va a estar a cargo de darnos las copias de escritura, ¿cierto? Para poder firmarla. Esta persona, siempre es importante juntarse con ella y revisar con ella la copia de escritura, ¿cierto? O el borrador de escritura, en este caso, cláusula por cláusula. Siempre es muy importante hacer una revisión. Además, uno tiene que presentarse con todos los documentos que sacó en las diferentes instituciones, para que junto con la ejecutiva, como les vuelvo a repetir, ir revisándola cláusula por cláusula, para ver que esté bien estructurada la escritura, ¿cierto? Que no vaya a haber un error en los datos que se colocaron, muy importante eso, para que no tengamos problemas en el conservador de bienes raíces con algún reparo o con algún rechazo de esta escritura en el proceso de la inscripción, ¿ya? Por eso es importante presentarse con todos los documentos, ¿ya? Acuérdense que nosotros nos quedamos con las copias de estos documentos que extraímos de las diferentes instituciones. Por lo tanto, los certificados de hipoteca de grámenes, copia de inscripción, instrucciones notariales si es que las hay, dominio vigente, todos estos documentos deben ir con vigencia del conservador de bienes raíces, ¿ya? Y con eso, como les vuelvo a repetir, revisamos cláusula por cláusula. Miren, entre más se revise la escritura, menos posibilidades vamos a tener de errores, ¿ya? Por lo tanto, preocúpense eso. Bueno, esta gestión solamente se hace cuando son compraventas al contado, ¿cierto? Cuando no hay bancos. Porque cuando hay bancos, uno igual las revisa. Igual puede hacer este trabajo de revisión. Porque en general, las escrituras que son mandadas por los bancos, algunas veces vienen con fallas, o vienen con errores, y hay que preocuparse mucho, porque hay que entender también a los bancos, ¿cierto? Y a los abogados de los bancos que están haciendo muchas escrituras y de repente errores humanos, ¿cierto? Claro, un apellido mal escrito, un root mal escrito también, ¿cierto? Le falta un número, tiene un número de más, o está errado la forma de poner el root, muy importante. Los deslindes, los títulos anteriores, ¿cierto? Foja, número de año, que estén bien puestas, ¿cierto? Eso es una obligación de nosotros, ya, hacer esa gestión. En la escritura, Una consulta que Que ya bien. la escritura se le pide al banco, o sea, si yo voy a hacer el trámite Sí. El banco no. le digo, pásame la escritura para revisarla. Lo que pasa es que el banco va a entregar el borrador de escritura antes de ir a la notaría. Y claro, y uno lo revisa con las partes primero, con comprador y vendedor. Luego va a la notaría y la vuelve a revisar. Porque a mí me ha pasado, y por mi experiencia, que uno de repente te das cuenta que entre más la revises, más errores algunas veces te vas encontrando. Entonces yo les sugiero, por sanidad del negocio con sus clientes y con ustedes mismos, de que entre más la revisen, menos posibilidades van a tener de problemas de errores o el conservador de bienes raíces, ¿ya? Porque es tarea de nosotros también, ojo, es tarea de nosotros que esa escritura esté bien hecha, ¿ya? Preocuparnos que esté bien hecha, eso. No es que nosotros la hagamos, ¿cierto? Obviamente, pero preocuparnos que esté bien hecha, ¿ya? Luego, cuando... Sí, ¿La vigencia cuánto tiempo es? 30 días. 30 días. Sí. Bueno, dentro de lo que es la gestión de la notaría, debemos preocuparnos de la firma de la escritura. Por eso yo les dije ayer que traten de ir a notarías que sean cómodas, ¿cierto? Que sean importantes, que tengan
una atención al cliente, ¿cierto? Que se note, ¿ya? Por eso el proceso de firma de escritura. Luego viene un proceso que se llama cierre de escritura, donde la notaría ingresa ciertos datos a la escritura, a la coescritura. Como les dije ayer, ¿cuál era? ¿Las qué? Las contribuciones, ¿cierto? El rol, el estado de los certificados de deuda, ¿cierto? Que no haya deuda. El que certifica esto es la notaría. Si hay un peso de deuda, no se firma. Por eso, los certificados de deuda de tesorería tienen que venir en cero, ¿ya? Si no, vamos a tener problemas, ¿ya? Bueno, una vez que este proceso dura 24 horas, algunas veces, generalmente. ¿Qué significa eso? Que firmamos y al otro día, por eso tenemos que coordinar con esta ejecutiva, que ojalá que nos entregue la escritura por lo menos antes de las 12 del día para alcanzar a ingresarla en el conservador ese mismo día. Porque si nos pasamos un día, bueno, es un día menos en que se demora la inscripción. Esto es un tema netamente de tiempos, ¿ya? Por lo tanto, preocupémonos de que ese día, ¿cierto? El día de la entrega de la escritura, sea en la mañana lo más temprano posible para que alcancemos a ir al conservador a ingresar esta escritura. Luego, en el cierre, nos va a entregar las copias para ir al CBR, la notaría. Después viene un proceso que es el ingreso de la escritura. Este ingreso se hace mediante un documento que se llama carátula. Escríbanla, apréndansela. Carátula, ¿ya? ¿Qué es lo que es la carátula? Es el recibo que da el conservador de bienes raíces cada vez que nosotros ingresamos una inscripción. Por lo tanto, como la vamos a ingresar, también tenemos que dejarla pagada. Por lo tanto, el día de la firma de escritura, 24 horas, cuando estamos revisando la escritura, ¿cierto? Con nuestros clientes, ya sea comprador y vendedor, al comprador, si es que no hay un crédito hipotecario entre medio, ¿cierto? Le tenemos que pedir a él que nos entregue el dinero para dejar pagada la inscripción. ¿Por qué? Porque la inscripción se paga cuando se ingresa, no al final. Yo si voy a ingresar una inscripción, tengo que dejar pagada esa inscripción. Por lo tanto, llamo por teléfono al conservador de bienes raíces, un día antes, obviamente, y le pregunto, mire señores, voy a hacer una inscripción de una propiedad de 100 millones de pesos, ¿cuánto es lo que tengo que pagar para la inscripción? Bueno, 300.000. Perfecto. Le pido a la parte compradora que me entregue un cheque o que me haga una transferencia, ¿cierto?, para hacer este pago, porque yo para poder ingresar esto tengo que dejarlo cancelado, ¿ya? Bueno, este documento lo que nos dice es, primero que nada, el requiriente, ¿cierto? Y también nos dice algo muy importante, la fecha de ingreso y la fecha de egreso. Por lo tanto, yo sé qué día, si es que no tiene reparos o algún problema en la escritura, me lo va a entregar el día que ellos nos digan. Por lo tanto, yo sé qué día me van a entregar la inscripción o que va a estar inscrita la propiedad. ¿Ya? Carátula. ¿Estamos claros? ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Aquí en el manual dice que en operaciones donde intervienen solo particulares se aconseja que el vendedor sea quien tenga la responsabilidad de inscribir a nombre del comprador, para lo cual el vendedor dejará validista por el precio en custodia y con instrucciones al notario, las cuales señalarán que se le entregue el documento de pago al vendedor una vez que éste entregue al notario el certificado de dominio vigente, en donde figure como nuevo propietario el comprador. Sí, está bien. Lo que pasa es que va a depender de la gestión de cada uno. Uno al final al cabo va haciendo gestiones, uno va afinándose después con el tiempo. Lo que te está enseñando el libro es la forma correcta. Lo que yo también te estoy enseñando también es la forma correcta. Hay que entenderlo así. Lo que pasa es que la gestión dentro de una notaría requiere primero que nada el conocimiento de cuál va a ser ese procedimiento,
¿cierto? Pero los procedimientos son básicos. Hay que entender de que hay que reunir a las personas, tenerlas en una parte cómoda, ¿cierto? Lo que hemos estado conversando durante desde ayer y hoy día. Pero lo importante acá es que el proceso que se hace entre la notaría y la inscripción va a depender de quién lo haga, ¿cierto? Por ejemplo, lo puede hacer un abogado también, lo puedes hacer tú como corredor de propiedades, lo puede hacer el banco. Cada uno tiene su forma de proceder, pero en general lo importante es ingresar esta escritura lo antes posible, lo más rápido posible. ¿Mm? Bueno, ¿y cuál es la gestión que tiene esta carátula? ¿Ya? Muy importante. Dentro de este documento viene un número ahí que se llama número de carátula, ¿ya? Ese número es para hacer seguimiento vía web o vía telefónica, ¿cierto?, del estado de trabajo de la inscripción, ¿ya? Porque pasa por procesos dentro del conservador de bienes raíces, pasa por varias manos, generalmente son 2 o 3 abogados que van revisando los títulos, ¿ya? Por lo tanto, durante este plazo ya que nos da, tenemos que tener claro que en general los 3 primeros días son los días de revisión, ¿ya? Y esos 3 primeros días también se pueden alargar a 4 según el conservador. Es el momento clave en todo esto. ¿Por qué? Porque se hace revisión. Todos los abogados que están encima de esta escritura están revisando. Entonces, si durante esos 4 días no hay un llamado telefónico o un mail o no nos avisa el conservador de bienes raíces, significa que no hubo reparos o que no hubo la necesidad de sacar esta escritura, volver a la notaría a hacer el reparo, volver a reingresar la inscripción, ¿me entienden? Por eso es muy importante la revisión de la escritura antes de firmarla, ¿ya? Porque primero que nada el notario no la va a revisar y en la notaría nadie la va a revisar, firman nomás. Dígame. En mi familia nosotros vendimos la propiedad. Mi mamá tiene 90 años y el notario revisó los carnets de todos nosotros, los hermanos de mi mamá, y se notó que él era un profesional. Vio la edad de mi mamá y pidió un examen de un neurólogo. Sí, muy bien hecho. Estado del razonamiento de... Muy bien hecho lo que hizo el notario. Sí. Ese es su trabajo. Hay notarios que sí, que se acercan y firman delante tuyo. Pero generalmente pasa en notarías pequeñas. Es una notaría como salón y todo. Se acercó. Mira, en Viña, por ejemplo, donde yo vivo, hay notarías en las cuales tú no veas notario, y hay otras notarías donde para firmar el notario te manda a llamar a su oficina. Por ejemplo, el Enriquito de Volari, que es uno de los más conocidos en Viña, tú cuando quieres firmar algo, ya sea un contrato de arriendo por escritura pública, cualquier contrato por escritura, te hace venir a su oficina, le tienes que mostrar el carnet de identidad, te mira y ahí firma. Hay otros que no. Pero a mí, en realidad, esa es una gestión interna de ellos. A mí realmente no le doy, no es que no le dé importancia, ¿cierto? Pero yo confío en la gestión notarial. Te lo digo porque yo 20 años en esto y yo en lo personal nunca he tenido problemas con ningún notario, ni en su gestión, ni en sus procedimientos, nada. Entonces yo en parte yo me dejo guiar por el mismo procedimiento propio de la notaría, pero sí me ha tocado tu tema, y me ha tocado varias veces, y no con gente de 90 años, me ha tocado con gente de 78 años, con gente de 80 años, sí, me ha tocado, sí. ¿Qué me va a hacer una pregunta? ¿Usted? Mire, nosotros todo lo contrario. En Talagante, mi mamá en 2011 le firmó a mi hermano una escritura donde le vendía a él a mi hermana, siendo que éramos 5 herederos. Nos jodieron a todos. Y mi mamá ya estaba con demencia senil. Sí. Y no pudieron hacer nada. No sé, había que empezar para atrás. Sí, lógicamente. Exactamente. Por eso mismo hay que tener mucho cuidado. En los procedimientos de transferencia de dominio son muchos los intereses que hay. Por lo tanto, algunas veces la amistad, la familia, tiende a debilitarse cuando hay dineros entre medio. Así que hay que tener mucho cuidado.
nosotros, ojo, acuérdense que nosotros independientes que somos intermediarios, ¿cierto? Pero también tenemos que tener cuidado con nuestros clientes, fijarse en la forma en que hacen las cosas, lo que se dicen, porque en realidad hay que estar atentos, si es un tema también de atención al cliente, ¿sí? Tiene que preocuparse mucho de eso, porque aquí no es solamente ganar plata, acuérdense que hay gente, hay personas involucradas que merecen respeto, ¿cierto? Que merecen que uno tenga una atención especial con ellos, ¿ya? Así que preocúpense mucho de ello. Bueno, continuemos. Con el número de carátula yo hago seguimiento al estado de trabajo de la inscripción, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el estado de trabajo? Bueno, hay un ingreso, una revisión y posterior la inscripción. Una vez que la inscripción esté lista, nos va a entregar un certificado de inscripción de la escritura pública, en la cual nos van a devolver la escritura inscrita con el timbre en la parte de atrás de la escritura, del timbre de la inscripción, donde va a venir la foja, número y año, ¿cierto?, de la inscripción, y la firma, obviamente, del notario. Y nos van a entregar todos los documentos que vamos a requerir para que podamos presentarla en notaría, estos documentos que están inscritos, las instrucciones notariales, ¿para qué? Para el pago de la propiedad y de las comisiones. La idea es que nuestros clientes, ¿cierto?, se vayan satisfechos con nuestra gestión, y obviamente nosotros, qué mejor, ¿cierto? No solamente por el pago, sino por el agradecimiento de haber hecho un buen trabajo, ¿cierto?, de haber sido preocupados, de haber sido transparentes. Eso es lo importante. Los dineros, lógicamente, pero la atención al cliente. ¿Por qué? Porque si no tenemos una buena atención al cliente, si no tenemos una buena revisión de las cosas que hacemos, de nuestros protocolos, ¿cierto?, de nuestro estándar, ¿cierto?, de atención, bueno, ese cliente no va a quedar muy satisfecho. Y eso significa que en el futuro, a lo mejor ese cliente no va a querer hacer negocios con nosotros, ¿ya? Por lo tanto, cada acción que hagamos, cada gestión que hagamos, sea pensando en él, para que en el futuro podamos seguir haciendo negocios. Porque no el que compre una casa significa que no va a hacer nunca más un negocio. A lo mejor la va a querer arrendar más adelante, ¿cierto? O a lo mejor va a querer comprar otra propiedad, o a lo mejor algún familiar va a querer comprar alguna... No, yo tengo mi propio corredor. Es cuando uno dice, tengo mi abogado. Yo tengo mi corredor. Y ese es el corredor de la familia. Súper importante. En la familia siempre hay gente que tiene requerimientos inmobiliarios, por lo tanto, tenemos que estar atentos y ser atentos con el cliente. ¿Ya? Disculpe, profe. Dígame. Estos documentos lo hace el banco, ¿cierto? ¿Qué documentos? La inscripción. En el caso de que sea banco, sí. Cuando hay crédito hipotecario, el banco va... Él hace todo, él retira la escritura, la lleva al conservador, si hay reparo, él se preocupa de hacer los reparos. El tema es que es demasiado lento, es demasiado lento el banco. Si hay un reparo, se va a demorar una semana o más en ir a buscar la escritura, hacer el reparo, ¿cierto? Después ir a buscarla nuevamente, hacer el reingreso, mientras que nosotros lo podemos hacer en 2 o 3 días, como máximo. Un banco se puede demorar 20 días. Fácil. Fácil, fácil. ¿Preguntas? Y en caso de que haya crédito hipotecario, igual uno tiene que hacer la misma gestión de llevar la escritura a la notaría para... No, eso lo hace el banco. Nosotros los que tenemos que preocuparnos es estar en la notaría, haberla revisado, ¿cierto? Estar presente en la firma, preocuparse de que el procedimiento de la firma esté bien hecho, ¿cierto? Que la gente sea bien atendida. Después, una vez que ya está inscrito en el conservador de bienes raíces. Ya va al banco. Es el banco el que retira todo. Y entonces uno tiene que ir al banco a retirar los papeles para llevarlo a la notaría y recibir como el porcentaje. No, porque lo que hace el banco es, a través de tu cliente, ¿cierto?, te va a entregar la copia de escritura. Y te va a entregar la copia de inscripción, dominio vigente, ¿cierto? Eso lo tienes que coordinar
con el mismo cliente. No, es que el banco tú no lo ves. Es que el banco tú no lo ves cuando firma, porque el día de la firma de la escritura no viene el banco a firmar contigo. El banco puede venir 5 días después. Las partes que firmaron, pueden estar, el banco puede demorarse 5 días, 1 semana, fácilmente. Es más, algunas veces hay que estar chicoteándolo. ¿Fueron a firmar? No han ido, por favor, firmen. Y hay que estar ahí encima. Profe, ¿quién es el representante del banco que firma, el fiscal? Bueno, no. Se le entrega, todos los bancos tienen un representante legal, en este caso, o alguien que tenga el poder para poder hacer firmar las escrituras. ¿Y ese va al banco? No, algunas veces le lleva la escritura para allá. Sí, eso va a depender de cómo sea el trajín de ellos. La notaría con ellos. Exactamente. El banco va a firmar nomás y pasa, firma, y no firma una, debe firmar 10 al mismo tiempo. Así que nuestra escritura, por eso mismo, preocupémonos de que esté bien hecha. ¿Ya? ¿Vamos claro? Perfecto. Bueno, el módulo que viene ahora, para mí, en lo personal, el arriendo, la gestión de arriendo, es cuando uno aprende a hacer corredor de propiedades. Así de simple. La gestión de arriendo es una... ¿Cómo explicarlo así para darles algo bien específico? Imagínense que ustedes en menos de 48 horas tienen que mostrar la propiedad, ¿cierto? Tienen que hacer el contrato y tienen que entregar la propiedad. En venta es mucho más largo el proceso. La gestión es mucho más larga. Pero en el arriendo, no. Es corto. ¿Por qué? Porque en realidad las personas requieren, hay mucha demanda, hay poca oferta. Vamos a hablar un poquito del arriendo en la economía. Por lo tanto, sin duda van a aprender a ser corredores de propiedades en la gestión de arriendo. Nos vamos a ir hablando a poquitito, nos vamos a ir metiendo en este tema, porque el arriendo es muy entretenido. Yo en lo personal no hago mucho arriendo, pero el mismo mercado de repente hay momentos, ¿cierto? Hay coyunturas que te va empujando. A ustedes en general que están comenzando en esto, esta es la parte crucial de su negocio. No hay otra, porque las ventas, acuérdense que son a largo plazo, ¿cierto? Son de largo aliento, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Mientras si yo tengo una propiedad, aquí es cuando más se necesita que la propiedad esté en buen estado. Lo conversamos ayer, ¿cierto? Si la propiedad no está en buen estado, los plazos y la demora en que esta propiedad se arriende van a ser mucho más largos. Y también hay algo muy importante. Si yo tengo una propiedad que no está en buen estado y yo la muestro, yo como corredor de propiedades lo que estoy haciendo es faltando a la responsabilidad del corretaje de propiedades, ¿cierto? El poder mostrar, el poder decirle a un cliente que esta es la propiedad que anda buscando, que es la que necesita para su grupo familiar. Pero si tiene problemas de, no sé, tiene una gotera, no tiene presión de agua los baños, ¿cierto? Los vidrios, las ventanas no cierran bien, las puertas tienen una maña, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es mi nombre, pasándolo por el suelo, prácticamente. Por eso, aquí, en el arriendo, es cuando uno aprende a ser corredor de propiedades. No hay otra forma. ¿Se acuerdan que el procedimiento de venta era mucho más largo? Captación, documentos de corretaje de propiedades, promesa de compra-venta, títulos, escritura, inscripción. Acá no, es más corto. Captación, ¿cierto? El contrato y la entrega de la propiedad. Como todo modelo de negocio, debemos planificar nuestros objetivos, ¿ya? ¿Qué tipo de corredor el que quiero hacer? ¿A dónde quiero dirigirme? Esto es muy parecido a las ventas, pero se van a dar cuenta que al final la estructura o los procedimientos que tiene el arriendo son diferentes. Es más, yo le voy a decir una cosa.
Hay corredores de propiedades que se dedican solamente al arriendo, porque en arriendo algunas veces se puede llegar a ganar mucho más dinero que en venta, por un tema de tiempos, por un tema de flujos, ¿ya? Porque sí, una venta, claro, me va a traer 2, 3, 4 millones de pesos o más, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces en el año? Pero si yo hago varios arriendos en el año, los arriendos se convierten en ventas. Vamos a conversar, miren. Entonces, nuestro modelo de negocio, plantearnos los objetivos. La sectorización, el tipo de inmueble, las comisiones y los tipos de contratos. Eso es como hacer una segmentación del mercado, ¿cierto? Siempre tenés que segmentar el mercado. En una empresa, si tú no segmentas, ¿cómo planteas objetivos? ¿Cómo conoces a tu mercado? El mercado es diferente en todas las comunas, ¿cierto? Y sobre todo en el área inmobiliaria. Si no segmentas, te va a costar más. El objetivo. Los arriendos dejan los flujos para operar periódicamente en el corretaje de propiedades. Sin duda, ¿cierto? Hago arriendo, tengo dinero en mi bolsillo rápidamente. Por eso mismo, 48, 36 horas como máximo. Por lo tanto, si yo capto propiedades en buen estado, bien ubicadas y a un valor de mercado, esa propiedad se va a arrendar con mucha facilidad, rápidamente. Es más, yo les voy a decir una cosa. En general, las propiedades que se arriendan están en buenas condiciones. En general, la gente, los dueños de las propiedades han ido cambiando, ¿cierto? La cultura, el comportamiento que tienen que tener ante el mercado de arriendo. Saben de antemano que una propiedad que está en mal estado tiene bajo valor. Si tiene bajo valor, la propiedad que esté en mal estado también tiene una valorización, ¿cierto? Por lo tanto, voy a rentar menos. Aquí, en los arriendos, aquí lo que hay que tomar en cuenta es la rentabilidad que se va a obtener anual. Si yo no lo entiendo así, obviamente que mi gestión va a ser muy débil. Hay que entender una cosa, miren. Es tan delicado el tema de los arriendos, sobre todo en el tema de rentabilidad, que con un mes que no se arriende la propiedad, tú pierdes toda la rentabilidad del año de esa propiedad. Toda. Y hasta más, dependiendo de la coyuntura, del ciclo económico, del tipo de propiedad, de la ubicación. Por lo tanto, es muy delicado el tema de los arriendos. Sobre todo para los inversionistas. Nos va a tocar muchas veces operar con inversionistas. Bueno, usted sabe de lo que yo estoy hablando. A lo que nos interesa a nosotros es que la persona rente. Nos producen captación para ventas futuras. Por eso, cuando uno capta una propiedad, aparte de estar en buenas condiciones, ¿cierto? Tengo que tener una buena relación con mis clientes, ya sea con arrendador o arrendatario. Porque a lo mejor esa propiedad, ¿cierto?, que yo estoy arrendando, puede ser una propiedad que ya está en el pic de su plusvalía. Por lo tanto, va a empezar su depreciación. ¿Qué significa eso? Que yo, por ejemplo, le podría decir a mi cliente, oiga, ¿por qué no vendemos? Hay que entender que las propiedades usadas son más caras que las propiedades nuevas. Las propiedades nuevas vienen sin la plusvalía, vienen con descuento, ¿cierto? Por lo tanto, en general, son más baratas que las propiedades usadas. Por lo tanto, una propiedad que ya está en el pic de la plusvalía, ¿cierto?, con su máximo de valor de canon de arriendo, puede ser una buena inversión para mi cliente, en el sentido de que venda la propiedad y puede comprar una nueva. Y tiene 10 años más de plusvalía, a un valor menor, pero una gracia. El valor de arriendo es más alto. Por un valor de arriendo siempre va a ser más alto en una propiedad nueva que en una propiedad antigua. Entonces, si sabemos utilizar esta ecuación, obviamente que vamos a ir entendiendo la gracia que tiene el arriendo. Porque no solamente hay que entender que este personaje que tiene esta propiedad, que la puede arrendar o la puede vender, ¿cierto? Porque yo voy a ganar en vender y después, obviamente, que esa propiedad se va a querer arrendar, ¿o no? Miren, es muy simple esto. La persona que vende, o que arrienda, el dueño, ¿cierto?
él la arrienda. Este arrendador, ¿de dónde viene? ¿De debajo del puente? De otra propiedad, ¿cierto? Por lo tanto, yo le digo a este cliente que lo capté yo, porque no me presenta al dueño de esa propiedad, ya que viene de otra propiedad, ¿cierto? Por lo tanto, de este voy a sacar otro arriendo más, ¿cierto? ¿O no? ¿Y si la quiere vender? ¿Me entienden? De un arriendo. Y esto se puede expandir por un cliente. Un corredor de propiedades reguleque debería estar haciendo entre 3 a 4 arriendos mensuales. Por lo tanto, si esto lo multiplicáramos por el año, ¿cierto? Estamos diciendo que son 3 arriendos mensuales, ¿cierto? Por 12 son 36 posibilidades de hacer esto. ¿Entiendes cuál es lo entretenido que tiene un arriendo? Yo me puedo mantener con un cliente si sé trabajar con él, porque uno tiene que demostrar que puede hacer las cosas, demostrar que sí puede en un futuro inmediato o a mediano plazo ir generando diferencias no solamente en las rentas, sino también en las oportunidades de negocio. Hay que ir creando en nuestra cabeza que nuestro negocio no acaba cuando arriendo el departamento. Ahí comienza nuestra gestión de corredor de propiedades. Aquí se ve si somos buenos o reguleque, ¿ya? Por lo tanto, preocúpense de su cliente, preocúpense de su propiedad, porque esa propiedad les puede generar en el tiempo corto, estamos hablando, pongamos un tiempo de 5 años, 5 años se pasan rápidamente. Por lo tanto, a mí lo que me interesa es que este cliente, primer cliente, yo le vaya haciendo negocios durante un periodo, ¿cierto? Y ese cliente me va a traer otros clientes, porque esto se dispara, ¿cierto? Acá puede ser de nuevo un comprador, de nuevo un arriendo. Así se trabajan los arriendos. Cuando yo capto un cliente para arriendo, yo lo que quiero es que yo me permanezca el máximo de tiempo con él. Porque cuando yo logro un contrato de arriendo y me doy la mano y este cliente queda feliz conmigo, yo puedo ir con el tiempo, ¿cierto? Ir revisando mi acción o mi accionar con mis clientes. Miren, cuando yo dentro de mi teléfono, y todos lo tenemos, hay una aplicación que se llama Google Calendar. Todos la tenemos en nuestro teléfono. En el Google Calendar, ¿qué es lo que hago yo? En todos los contratos de arriendo, ¿cierto? El aviso de la restitución del inmueble se toma acá con 60 días de anticipación, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que yo antes del día 60 tengo que mandar una carta certificada al arrendatario exigiéndole la devolución de la propiedad, independiente que se quiera ir o no se quiera ir. Yo la pido igual, porque así lo dicta el contrato, ¿ya? Entonces yo en ese momento yo le digo al cliente si está feliz, si está bien, está cómodo, ¿cierto? Yo tengo cierta información durante el año de este cliente, de este arrendatario, y comienza, por ejemplo, con las visitas. Dejar establecido visitas. ¿Para qué? Para no perder el contacto con el cliente. Porque si yo pierdo el contacto con el arrendatario, no voy a obtener la información que requiero para poder hacer esto. Por ejemplo, voy a visitar al cliente y le pregunto, bueno, ¿y cómo está la casa? ¿Está bien? ¿Se sienten bien? Sí, estamos bien, pero la encuentro chica. La encuentra chica. ¿Le gustó el barrio? Sí, pero hay mucho tráfico.
mucho tráfico. Entonces lo que voy armando con esto es una estrategia de captación de información, porque el día que yo le diga se va a mantener el arriendo o quiere irse a otra propiedad. Porque yo para hacer eso, si tengo que tener la otra propiedad lista, oiga, le conseguí una casa mejor ubicada y con 20.000 pesos menos de arriendo. Entonces yo saco a este arrendatario, lo meto en otra propiedad y armo esta misma malla con el mismo propietario, con el mismo arrendatario, el doble o el triple. Y eso es con un cliente. Y me deja despejado la propiedad que la dejó, porque le arrendé otra propiedad, ¿cierto? Y yo puedo volver a arrendar esta propiedad nuevamente. O decirle que la venda, ¿cierto? Y que volvamos a arrendar esa propiedad porque es inversión. Y eso es de un cliente. De un solo cliente. Preocúpense de su cliente. Nunca lo dejen botado. ¿Ya? Preocúpense de sacar la información. Mándenles mail. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Quería saber si estaban contentos, si estaban felices. Voy a ir la próxima semana porque por contrato dice que tengo que ir a revisar, ¿cierto? Ese día es súper importante. Cada 3 meses o semestralmente es muy importante, porque ahí voy a saber en qué parada están los clientes, si están contentos, están descontentos, si les gustaría mantenerse. Ojalá que no les gustaría mantenerse, porque si no quieren, hacemos la bicicleta, o no, hacemos esa malla. Preocúpense, ¿ya? Por eso es acá donde van a aprender a ser corredores de propiedades. Ganancias importantes en la gestión comercial, sin duda. En el negocio comercial se puede ganar mucho dinero. Estamos hablando de gestiones que nos pueden generar, si sabemos hacerlo, obviamente, porque no es fácil. En la gestión comercial es experiencia, es oficio, es conocimiento, se habla otro idioma. Las personas que esperan lo que le vamos a arrendar no les interesa si la casa es bonita, ¿cierto? Si tiene jardín, ¿cierto? Si tiene alegrías del hogar toda florecida, una palmerita. Eso no les interesa. A ellos les interesa que haya flujo, que haya mercado, ¿cierto? Que haya locomoción, ¿cierto? Eso es lo que les interesa a las empresas o a las personas que quieren tener un local comercial, una bodega, ¿cierto? La parte comercial es muy potente, pero no es fácil, porque los requerimientos son otros. Aquí son requerimientos que tienen que ver más con la parte financiera, ¿cierto? Con las oportunidades, con el mercado, del funcionamiento del mercado, que con lo bonito que puede ser la propiedad, o la buena ubicación, o el valor también. Aquí los valores no son tan importantes. Aquí lo importante es que el mercado llegue, porque si el mercado llega, financia. Señor. Si un corredor regulegue, como dice usted, debería captar unos 3 arriendos mensuales, significa el año ya debería estar con 36. Exactamente. Pero escúcheme una cosa, esto no significa que yo le voy a poner presión a usted saliendo de este curso y tener que arrendar 3. No me vaya a malinterpretar, porque sería irresponsable de mi parte. Quiero tener una referencia práctica. ¿Qué número se puede manejar de manera eficiente? ¿Hasta cuánto arriendo podría manejar un corredor? ¿Un solo corredor? Antes que haya colapso, digamos, y se haga ineficiente. Qué difícil pregunta, porque va a depender de las capacidades de cada uno, pero yo creo que es una bolsa sin fondo prácticamente. Lo que pasa es que para lograrlo es casi imposible, pero yo creo que podría hacer 2 diarios, perdón, uno cada 2 días, cada 3 días, una cosa así, unos 10 mensuales. Yo creo que ese es un número, pero llegar a eso es complicado. Tienes que haber pasado por mucha experiencia o dedicarte a eso, porque los que nos dedicamos a las ventas y a los arriendos, claro, nos gustaría hacer 10 arriendos, ¿cierto? Pero lo podríamos lograr, sin duda. Yo conozco muchos corredores de propiedades que, por eso mismo, les vuelvo a repetir, se dedican más a los arriendos porque generan este tipo de negocio. ¿Cuál es la ganancia que deja un arriendo para el corredor? Bueno, lo vamos a ver en las comisiones. Es un canon de arriendo mensual. Uno. De los 12 meses, uno es tuyo. Señorita.
¿Cómo ha sido su experiencia con los extranjeros que viven en Chile? Yo he tenido experiencias no con la inmigración, sino he tenido experiencias con extranjeros que vienen a vivir acá, que venden todas sus cosas en Estados Unidos, en Europa, y pasaron. Te estoy contando mi experiencia. Me ha tocado gente mayor que viene en cruceros, por ejemplo. Y se bajan aquí en Chile, van a los viñedos, vienen a Santiago y se empiezan a interiorizar de cómo es el funcionamiento del país. Y dicen, ¿sabéis qué? Barato, tienen buen internet, tienen gobierno sólido, instituciones sólidas, entre comillas, pero las tienen. Y eso me ha tocado mucho, que venden todo y se vienen con cama y petaca. Dejan a sus hijos, a su familia, se compran un departamento o arriendan un buen departamento, porque son de altos ingresos, ya sea en Estados Unidos o en Europa. No es el mismo el nivel de ingresos. Por lo tanto, una persona allá que acá puede ganar, un grupo familiar que puede ganar 3 millones de pesos, allá ganan 7. ¿Me entiendes? Entonces, y tienen muy altas también jubilaciones. Por lo tanto, se vienen acá y viven felices. A mí me ha tocado mucho de ese tipo de negocios. Pero de todas maneras, para complementar tu pregunta, en los documentos que yo te voy a entregar salen los requisitos, ¿cierto? Y un contrato para extranjeros, que no lo voy a pasar ahora porque nos alargaríamos de lo importante que es el arriendo a los nacionales. Entiendo que igual, por ejemplo, muchos venezolanos viven de 7 u 8 personas, 3 familias, 4 personas. Sí, es muy complicado ese tema. Lo que pasa es que no solamente nos pasa a nosotros, pasa en todo el mundo. Es un tema que es difícil. Es difícil llevarlo porque estás trabajando con temas que son extremadamente sensibles. Si te toca la oportunidad tienes que tener mucho tacto, porque son gente, son humanos, por lo tanto hay que entenderlo. Pero también hay que entender al dueño de la propiedad también. Porque acuérdate que nosotros estamos para cuidarle también el patrimonio, lógicamente. Una consulta antes de la compraventa. ¿Hay mucho cortapiso para que un extranjero compre acá en Chile? No. Un extranjero puede comprar con su pasaporte, con su carnet de identidad. No tiene que ser ciudadano, ni haber permanecido mucho tiempo, no tener una cierta cantidad de años viviendo en Chile. Sino los argentinos, que son los grandes compradores en Viña, que les gusta comprar departamentos, ellos compran con su pasaporte o con su DNI. Pero ellos firman una escritura pública. ¿Un crédito hipotecario? No, no, generalmente son dineros que ellos sacan o pueden sacar un crédito en su país, ¿cierto? Y traspasan la plata a Chile. ¿Tiene que tener residencia permanente en el país? No necesariamente. No necesariamente. Nosotros le vendemos muchos argentinos en Viña del Mar. ¿Tú eres argentina o uruguaya? ¿De dónde eres tú? Eres de Rusia. Bueno, cualquier país del mundo puede comprar una propiedad en Chile, como también cualquier país del mundo puede comprar en otros países también. Lo que pasa es que obviamente la diferencia en las rentabilidades son diferentes, porque ir a comprarse una propiedad al Perú o ir a comprarse una propiedad a la Argentina, estamos hablando de tasas demasiado altas, casi el doble de lo que hay aquí en Chile. Por lo tanto, desde el punto de vista financiero es mucho más caro. Pero uno puede comprar propiedades en cualquier país, no necesita ser ciudadano del país para comprar. Aquí en Chile no es necesario. Es más, yo le he vendido a rusos. Si un extranjero no residente en el país quiere construir aquí, ¿puede hacerlo también? ¿Construir? Sí, lógicamente. No hay ningún impedimento para que un extranjero pueda hacer negocio inmobiliario en el país. Pero se le piden unos requisitos. Sí, lógicamente. Lo que pasa es que si tú vas a pedir un crédito aquí en Chile, tienes que estar establecido. No puedes llegar así de un día para otro y pedir un crédito, porque ni a los chilenos se los da. Hay que, lógicamente, crear una empresa, generar renta de la empresa, igual que en Chile. Sin un crédito. Lo puede hacer. Si él tiene su dinero. ¿Necesita justificar el origen del fondo? Sí, totalmente. Sí, sin duda, porque aquí en ese caso te van a pedir. Sí, se tiene que protocolizar las cosas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay toda una gestión, pero cualquier persona lo puede hacer. Mientras tú entres los dineros a Chile, ¿cierto?, justificados, no tienes ningún problema.
a cualquier país del mundo. Salvo que vaya a hacer una inversión al África, que a lo mejor sea mucho más fácil hacerlo, pero dentro de Chile, dentro de América, no hay ningún problema. Un alcance. Dígame. Los sectores limítrofes no se puede vender. No se puede vender. Sí. No se puede vender, ni comprar ni vender. Señor. No entendí, ¿es más caro comprar en Perú que en Chile? Sí, por las tasas. Tienen tasas del 5, del 6, las tasas acá son... Pero por los intereses. Sí, lógicamente. El dinero, el valor. Sí, usted puede comprarse lo que quiera en Perú. Debe ser más barato. No, pues más caro porque tiene una tasa muy alta. No, pero los valores de las propiedades, no sé, en dólares o lo que sea. No, yo conozco harto el Perú, he ido un par de veces, me he interiorizado y no son para nada barato. Debería comprarse un departamento en la costa limeña, puede costarte un 20% más que comprarse un departamento de lujo en Reñaca. Sí. Lo que pasa es que son mercados totalmente diferentes a los de nosotros. Son mercados muy específicos. Ellos han tenido una explosión inmobiliaria en los últimos años importante, pero no al nivel de Chile. Por lo tanto, va a mercados muy reducidos que tienen mucho dinero. Por lo tanto, ese mercado se copa primero. Después se van copando los otros mercados en forma transversal. En los países que tienen crecimiento explosivo, porque empezaron a hacer bien las cosas, como en los últimos 10 años en el Perú, lógicamente que hay gente que tiene dinero y hay mercados que van a ese mercado, ¿cierto? En Chile no, son mercados más amplios porque la gente igual es buena para endeudarse acá. Le gusta vivir, algunas veces ve más allá de su nariz, ¿cierto? Por eso el mercado acá en Chile, el mercado de lujo o el mercado de alto estándar, es un mercado muy amplio. Yo conozco de Arica a Punta Arenas porque me ha tocado hacer clases, me interiorizo del mundo inmobiliario de cada una de las regiones, y uno se da cuenta, Antofagasta, todavía iba hace 10 años atrás a Antofagasta, era un pueblucho, ahora no, hay edificios de 30 pisos. Vas a Iquique, a Concepción, la segunda ciudad más importante de Chile, una maravilla, esa ciudad limpia, bonita, con mucha arquitectura. Me encanta Concepción. Y esa costumbre en Perú de no terminar las construcciones, siempre hay fierro. Pero pasa en todas partes. Es que lo que pasa es que hay partes pobres. Un tema de partes. Sí, puede ser. Son medios complicados para los negocios peruanos, pero son buena gente. Yo los quiero harto, son gente que son súper esforzados. Sí, yo les tengo buena. Ya, sigamos, no nos metamos en política internacional, por favor. Historia personal para después. Sí. Miren, el sector de influencia. ¿Se acuerdan que hablábamos de núcleos de influencia? En el arriendo no. En el arriendo podemos ocupar la ciudad entera. Porque si yo vivo aquí en San Bernardo, ¿ya? Y tengo una propiedad ahí en Lo Barnechea, en venta. Claro, pegarme los piques, a mostrar la propiedad 10 veces, tiempo, dinero, benzina, no se justifica. Por eso cuando uno comienza en el corretaje de propiedades, uno busca los lugares para empezar. Después yo me abro, ¿cierto? Y a todo Chile, de Arica a Punta Arenas. Pero en venta tengo que ubicar esto para hacerme conocido, para ir entendiendo la dinámica que tienen cada una de las comunas o cada uno de los barrios, ¿cierto? Entenderla. En arriendo no, porque si yo tengo una propiedad, ¿cierto? En Lo Barnechea, que está bien ubicada, ¿cierto? Que está en buen precio y en buen estado, yo sé que aunque yo viva aquí en San Bernardo, esa propiedad la voy a arrendar rápidamente. Por lo tanto, se justifica los tiempos que voy a ocupar en los traslados, en la comunicación, ¿cierto? Ahí se justifica, ¿ya? Obviamente que ustedes cuando vayan creciendo como corredores de propiedades, van a poder tener propiedades en cualquier parte de Santiago y con su forma o el mensaje que ustedes le van a dar a sus clientes, van a tener mayor posibilidad o van a ser más eficientes en un cierre de negocio. Por lo tanto, si yo tengo una propiedad al otro lado de la ciudad y yo me la creo, voy a captar la propiedad al otro lado de la ciudad, voy a jugármela con el cliente y le voy a vender, ¿cierto? Pero como estamos recién comenzando, sí podemos ocupar la ciudad entera como un escenario, ¿ya? Las ventas no se equivoquen con eso, para que no pierdan plata, tiempo, ¿cierto? Y no se decepcionen o se desmotiven, ¿ya? Por lo tanto, preocúpense de eso, ¿ya? No núcleos. Obviamente que igual voy a comenzar a hacer mis negocios, ya sea de arriendo o venta, en el lugar donde yo vivo, ¿cierto?
Pero si tengo una casita al otro lado de la ciudad, la voy a captar igual y me lo voy a jugar por arrendarla. ¿Ya? El tipo de inmueble. Bueno, lo mismo. Hay que partir por donde uno conoce, ¿cierto? Todos sabemos, todos hemos estado en una casa, todos hemos estado en un departamento o vivimos en cada uno de ellos, ¿cierto? Podemos agrandarnos hacia lo que es el tema comercial, pero nuestros primeros pasos, ¿cierto? No nos vayamos a locales comerciales, ¿cierto? Porque no sabemos el idioma de que se habla comercialmente, ¿cierto? No entendemos cómo se financia esto, porque en la parte del convencimiento, del mostrar una propiedad, tenemos que hablar de esos temas, tenemos que entender al cliente, ¿cierto? Porque si no lo entendemos lo que me está hablando, ¿cierto? Con respecto al aspecto financiero, al aspecto administrativo, ¿cierto? Ese idioma que se habla comercial, ¿cómo contraargumento? ¿Cómo entrego el mensaje? No puedo. Por lo tanto, tengo que ir pasito a pasito, ¿cierto? Como dice la canción. Por lo tanto, si yo empiezo a arrendar departamentos, casas, puedo empezar a meter mis manos en oficina, porque ahí voy a aprender la pega, ¿cierto? Comercial. Voy a ir entendiendo la lógica comercial, que no es de otro planeta, es sentido común. Finanzas, nada más que eso, ¿ya? Y ubicación. Y después con el tiempo, ¿cierto? Cuando ya empieza a tener experiencia, y así como piensan los empresarios, o como piensa, por ejemplo, un gerente de administración y finanzas, o un gerente comercial, ¿cierto? Su lógica, él te lo está diciendo, yo necesito esto para esto, ¿cierto? Pero si yo no sé que para lo que lo necesita, no lo entiendo, ¿cierto? O lo obvio, o para mí no tiene mucha importancia, no voy a poder avanzar en el negocio comercial, que es el que realmente da dinero en el negocio inmobiliario. Los rangos de precio, muy parecido a las ventas, buscar dónde está la demanda. No nos vayamos a lugares donde, miren, imagínense, si me voy a lugares, sí, como es más barato, voy a arrendar más. Sí, es muy posible, pero para lograr los objetivos voy a tener que arrendar 10. ¿Cierto? Y si me voy a lugares, ¿cierto?, que son de mayor valor, no voy a arrendar 10, a lo mejor voy a arrendar 2, ¿cierto? Pero si me voy donde está la demanda, a lo mejor voy a arrendar 3. Y 3 por 4, 12. Me hago un sueldo. ¿O no? Bueno, ahora los arriendos han subido mucho más. Así que, mejor aún. Profe, perdone. Dígame. Y yo sé que los corredores cobran el 8%. ¿De dónde? Por favor, dígame dónde va a ir para allá. No, es el 2% por lado. Es el 4% en total. Pero, oiga, no, pues no es el 8%, es el 50% del canon de arriendo por cada parte. Sí, pero después la mensualidad... si usted hace una administración, cobra el 8%. Sí, está bien, sí, así mismo, el 8% del arriendo. El 8%, sí. O sea que tengo que tener por lo menos 10 propiedades para hacer un sueldo. Sí, pero acuérdese que usted ya arrendó esas propiedades y que ya tiene un sueldo y tiene que mantener la inercia, ¿cierto? Tiene que mantenerse, se arrendó uno, va a arrendar otra, y después va a arrendar otra y otra, porque ya sabe el trabajo. Lo que pasa es que algunas veces, yo entiendo, porque a mí me pasó lo mismo. El primer día de arriendo, mi primer arriendo, yo estaba aterrado. Yo no tenía, por ejemplo, celulares, en ese tiempo no había celulares, estoy hablando del año 96, eran de palo, eran de este porte. No había internet, no había portales inmobiliarios. Uno tenía que salir arrancando a las 3 de la tarde el día viernes al Mercurio Valparaíso y al Mercurio Santiago a hacer las publicaciones, ¿cierto? Y si no llegaba ahí, te quedabas sin clientes. Si no alcanzabas a hacer las publicaciones, no habían llamados telefónicos ese fin de semana. Por lo tanto, no podíamos avanzar. Ahora que tenemos toda esta tecnología, es más, yo trabajo desde mi teléfono. Acá está mi oficina. No está mi computador, acá está. Mis clientes son por WhatsApp. A mí me captan mis clientes por WhatsApp. Entonces, gracias a la tecnología también podemos ir haciendo logros en todo esto. Dígame. Yo creo que estaba levantando la mano, ¿no? Sí. Pero un segundito. Quiero tener algo bien claro. Sigue. En el rango de 300 y 400 mil pesos,
¿Cuánto es el porcentaje, la comisión que se cobra al arrendador y al dueño? Lo vamos a ver ahora. Íbamos justo para allá. Comisiones. ¿Sí puedo trabajar? Comisiones. Miren, amigos míos, si yo tengo un arriendo de 500.000, cada cliente me tiene que pagar 250.000. ¿Por qué? Porque yo me llevo de comisión el canon, ¿cierto? Este canon es por 12, ¿cierto? Porque son 12 meses. Por lo tanto, uno de esos canon es mío. ¿Ya? Uno. Por lo tanto, un arriendo. ¿Cuánto dinero tiene que gastar un arrendatario para hacerse cargo de un arriendo? El mes de arriendo. El mes de garantía. La comisión. La comisión. Eso es lo que tiene que tener en el... Me va a hacer un cero, parece. 1.250.000. ¿Ya? De todo este dinero, 250 por un lado son míos y 250 por el otro lado, ¿cierto? Ya sea arrendatario o arrendador. Yo me tengo que llevar para mi bolsillo el 100% de un canon. Anualmente. Anualmente, exactamente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo cobro? Boleta. Con boleta de honorario. ¿Y ocupamos la misma fórmula que en venta? No se cobra el total. O sea, Se retiene. se coloca la boleta en los 150. Ya. ¿Y si es persona jurídica? ¿Y si es persona natural? Igual. No nos confundamos. ¿Pero eso se cobra anual? No. Una vez. Una vez por arriendo. Tú tenés, el día que a ti te pagan es el día de la firma del contrato de arriendo. Y el día del contrato de arriendo tú tienes que llevarte un canon de arriendo como comisión. ¿Ya? Y se cobra igual que en las ventas, sea persona natural o sea persona jurídica, ¿cierto? Tenemos que ver quién retiene. Ya lo sabemos eso ya, ¿cierto? ¿O no? Ya. Espérate que ahí me están preguntando primero. Dime. Puede pasar de que en el momento, a mí me tocó la experiencia de que cuando una vez arrendé en la reserva, para que no la siguieran mostrando, me cobraron al tiro el porcentaje. Sí, lo que pasa es que hay formas y formas. Depende del corredor de propiedades. Yo jamás haría una cosa así. ¿Por qué? Porque cuando uno reserva algo es porque tiene tiempos. Hoy eso no existe. Yo muestro una propiedad y si el cliente me dice, oye Mike, ¿sabes qué? En 3 días más te llamo por teléfono. Perdió. Perdió, pues. El que pestañea pierde en los arriendos. Y sobre todo en la coyuntura económica que estamos viviendo, con mayor razón. Vamos a hablar de eso, para que entiendan mejor lo que estamos hablando. Pero el cliente que dice, mira, lo voy a pensar, no sé, perdió. A mí no me afecta, porque yo sé que la propiedad, como la tengo bien publicada, ¿cierto? Y una buena propiedad la voy a arrendar en un día más, en 2 días más, en 5 días más. Una propiedad que está en buenas condiciones, de la forma en que yo les digo, no debiera estar más de una semana en su base de datos. Así de simple. Sobre todo con la demanda que hay ahora, que se ha producido. Ahí les voy a contar por qué. ¿Ya? Para no adelantarme. Perdón, ahí me van a... ¿Podría Silencio, por favor. hacer un recuento de esa parte que no entendí? ¿De esto? Sí, ¿cómo no? Mira, por ejemplo, si el arriendo es de 500.000 pesos, ¿cierto? Yo tengo que calcular que de esos 500.000 pesos, yo voy a recibir 250 de cada uno de los clientes. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que yo, cada vez que haga un arriendo, de los 12 arriendos, uno es mío. De los 12 canon, uno es mío. Eso es, ¿ya? Y esto de acá significa los dineros que va a tener que tener el arrendatario para poder firmar el contrato de arriendo. Significa que tiene que llegar con el canon del primer mes, la garantía y tu comisión. Espérate, ahí me estaban preguntando. Si usted
recalca mucho digamos, la anualidad, ¿no? Pero ¿qué pasa si un arrendatario arrienda y se queda, no sé, por años viviendo ahí? Bueno, para mí no es muy gracioso que pase eso. No, está bien, pero ocurre. Sí, lógicamente. Hace 4 años que arriendo el Sí. pero A mí no me gusta mucho porque... la corredora nunca más, o sea, el día de que yo firmé, nunca más tuve contacto con ella, o sea... Pues, es que a ver, sí, perdón, volvamos a esto, ¿ya? Lo que hizo esa corredora de propiedades contigo, es una historia personal tuya, ¿cierto? Ella lo que está haciendo es llegar hasta acá. No se preocupa del cliente. No le importó. Ella, ¿qué es lo que hace? Arrendar, pero no se preocupa. Ella se hace un desgaste por el hecho de que tengo que estar arrendando para ganar plata. Pero yo de un solo arriendo, yo puedo generar mucho dinero en un plazo, ¿cierto? Eso lo está dejando hacer. Ella no es profesional. Y más encima, independiente que no... más encima, aunque ella no tenga la obligación de hacerte un seguimiento, al no hacerte un seguimiento, no puede hacer esto. Yo cuando les hablaba del Google Calendar, en el Google Calendar yo pongo la fecha, 5 días antes, por ejemplo pongo el día 65. ¿Por qué el día 65? Porque tengo 5 días para mandar la carta certificada de restitución del inmueble, pero también para lograr, a través de toda la información que yo saqué durante todo este año, ¿cierto? Le pregunté si se sentía bien en la propiedad, si estaba cómoda, si le gustaba el barrio, ¿cierto? Toda esa información, ¿cierto? Lo voy a meter dentro de la juguera, y voy a sacar lo que requiero para poder hacer una estrategia de cambio de propiedad, para que haya movilidad en la propiedad, porque si a mí un arrendatario se me queda más de un año, no es negocio. Yo quiero que los arrendatarios, exactamente, pero eso no significa que yo le voy a mostrar cualquier porquería después. Yo tengo que tener una mejor propiedad para que se justifique y para que yo en el futuro siga haciendo negocio, porque ese arrendatario puede ser que se convierta en un comprador. Entonces si no soy un gestor consciente, puedo perder muchos millones de pesos en pocos años. Perdón, no perder, dejar de ganar, que es peor todavía. ¿Cierto? Porque es responsabilidad de uno dejar de ganar. Señorita. O sea, el negocio está en que el arrendador se quede un año en la casa que nosotros estamos arrendando. Sí. De lo contrario, eso no es renovable. O sea, la persona puede, si quiere estar 3 años, 3 años, porque yo le puedo renovar el contrato y volver a cobrar la comisión. Es que va a depender del contrato. No. Renovación no hay cobro de nuevo. No, por ningún motivo. Para evitar eso está la movilidad de este cliente. Llevarlo de arriendo en arriendo. Hasta que en algún momento te decís, es que Mike, no quiero seguir arrendando, porque aparte que me hay cobrado comisión cada vez que me cambio de arriendo, quiero comprar. ¿Me puedes ayudar? Esa relación rica que tengo que tener con mi cliente es de suma importancia para nosotros los corredores de propiedades. Ahí está la base de nuestras ganancias, está la base de nuestro profesionalismo. Mantener a un cliente en tu corral, ¿cierto?, de clientes, ¿cierto?, o en tu book de inversionista, es de suma importancia hacerlo de esa manera. Si tú tienes una buena relación con tu cliente, sobre todo el arrendatario, el arrendatario y el arrendador, desde el punto de vista del negocio del arriendo, tú puedes provocar mucho dinero. Otra pregunta, la comisión que nosotros vamos a cobrar por la vez, ¿se puede dividir durante el año y la cobra en cada arriendo? Es que ¿sabes lo que pasa? ¿Y si un día te dejan de pagar? ¿Lo vas a demandar por 200 lucas? Ya sé, o sea, ¿se cobra solamente? Sí, cóbralo al tiro, porque tus necesidades son ahora. Por eso, trata siempre de hacer más arriendo. Mantente siempre activa en el tema de los arriendos, porque los arriendos te llevan a estos temas. Señor. Estamos claros que es mal negocio, digamos, más de un año de arriendo, pero si se da, ¿cómo cobro el siguiente año la comisión? ¿En qué sentido?
¿Por qué me está preguntando? Porque usted me está diciendo que si yo llevo durante un año, ¿cierto?, a un arrendatario y después se va, por ejemplo, al segundo año. no le puedo cobrar de nuevo. Si ya por eso lo que puede estar 5 años y cobré una vez. Por eso tengo que mantener a este cliente activo, ¿cierto? Con información. No solamente yo dándole información, sino también él, también el grupo familiar transmitiéndome la información, ¿cierto? Uno va cobrando el arriendo y le paga al dueño. Ese es el trabajo. En el tema de administración son varios los temas. Uno de ellos es ese. El otro es vigilar que la propiedad se mantenga en buenas condiciones porque hay un patrimonio detrás, ¿ya? También fijarse en las necesidades del cliente, independiente de que tengas administración o no tengas administración. Porque yo, lo que hago yo en lo personal, y eso es lo que yo quiero que ustedes se metan en la cabeza, entre más información tengan y más contacto tengan con ese cliente, independiente de que ganen 0, pero yo estoy haciendo una inversión. Exactamente. ¿Qué mejor, cierto, que tener a un grupo familiar que está consciente de que hay un corredor que lo está apoyando en todo sentido, independiente que te cueste 0, pero no importa, porque te vaya a ganar 500 lucas más, te vaya a ganar a lo mejor 2 o 4 millones de pesos más cuando se quieran comprar un departamento. Es ese el objetivo que tú tienes que tener cada vez que captes un arriendo. De todas maneras, igual existe la exclusividad entre el comprador y totalmente. Sí, lógicamente. Y aparte de la relación con el cliente también está que lo recomienda con familiares. Pero si eso es lo que busco, es una red. El boca a boca. El boca a boca. Y si yo lo tengo 2 años, ya digo yo lo voy a cambiar para acá, ¿me tiene que pagar igual comisión? Sí, pues. Si hay cambio de propiedad, sí. Aunque yo lo incite, porque no hay necesidad, le digo, encuentro otra buena. Sí, también le podría hacer una rebaja también. Porque sigo invirtiendo. Si hago una rebaja a mi cliente, estoy invirtiendo esa rebaja en mi cliente, en mi futuro. Si yo le pido si me pide una rebaja, yo se la doy. No importa. ¿Qué mejor? Pues? Mejor, me gano una medallita más. Entonces, esto es confianza, amigos míos. Lo que tenemos que lograr es confianza con el cliente. Si hay desconfianza, no hay negocio. Obviamente, ¿quién va a querer hacer negocio con alguien? ¿Tú vas a hacer negocio con alguien que desconfía? Obviamente que no. Tenemos que lograr esa confianza. Y cuando la logramos, las cosas cambian. Exactamente. ¿Preguntas? Profe, una consulta sobre el pago del arrendador. Ahí tiene que tener 1.250.000. Los 250 que quedan para usted, le queda 1 millón para el dueño de la propiedad. Sí, lo que pasa es que esas 500.000 pesos de garantía no son del dueño. Son del arrendatario. Lo dejó en garantía. Pero de esa plata no le toca nada que el dueño le tenga que dar un porcentaje a usted. Sí, pues, los otros 250. Acuérdate que yo me tengo que llevar de estos 500.000, por eso puse cada uno. 250 cada uno de los clientes. Se tendría que llevar 500.000 entonces. Exactamente. ¿Está mal o no? ¿Qué recomienda? ¿Quién se queda la garantía que la ponga en un valerista? No, da lo mismo. Lo puedes entregar en efectivo, en un cheque. Pero usted me dice, maneja lo tuyo y yo la administración. No, yo no me quiero quedar con dineros de nadie. Ya. No lo hagan nunca. No, quédate tú, administralos tú. No. Usted, es más, ni lo propongan. Y si se lo dicen, le dicen, no, hágalo usted, háganselo. Porque es plata que no es de ustedes. Y es fácil gastársela, ¿cierto? Si no es plata mía, me la gasto. Y después la tengo que devolver. Con intereses. Con interés. ¿Cierto? Ajustada, reajustada. Señorita. Al momento de la restitución de la propiedad. Silencio, por favor, escuchemos a nuestros compañeros. Ese valor de la garantía lo devuelve el mismo propietario al Sí, reajustado. A no ser, pero no en su totalidad. Escúcheme, nunca se va a entregar la garantía en su totalidad. ¿Por qué no? Hagamos que la propiedad la dejó impecable. No, jamás. ¿Perdón? Con las cuentas pendientes, exactamente, porque vienen desfasados los gastos comunes y las cuentas. Por lo tanto, yo nunca voy a devolver la garantía al 100%. Eso no existe.
porque tengo que pagar cuentas. ¿Y cuánto tiempo tiene el dueño para hacerlo? Entre 20 y 30 días. Lo vamos a ver acá en los contratos y en todos los documentos que vamos a ver. ¿Estamos claros? ¿Profe? Sí. ¿Los corredores tienen resguardo en el tema de la vivienda? ¿En qué sentido? Como la venta, por ejemplo, cuando firmamos la orden de venta. Sí, está la orden de arriendo, la vamos a ver. El arriendo tiene sus propios documentos. Son muy parecidos a las ventas. ¿Señorita? Dijo que no se puede ocupar el mes de garantía para pagar el arriendo. Sí, no se puede ocupar. Porque primero que nada, al no pagar el último mes, lo que estás haciendo es caer en un pago parcial. Porque la garantía es para pagar los gastos comunes, las cuentas que vienen desfasadas. Porque tú no estás pagando, pero no me mires así, porque un gasto común, porque un gasto común puede ser a lo mejor 100.000 pesos, ¿cierto? Y el arriendo son 400.000, ¿cierto? Por lo tanto es un cuarto de la garantía que lo va a tener que absorber el arrendador, ¿cierto? A mí me pasó que me cobraron el mes de garantía como último mes de arriendo. Eso está muy mal hecho, y es más, yo te voy a enseñar en el contrato de arriendo a no hacerlo así. Es que a veces piden 2 meses de garantía para hacer exactamente. Sí, y 3 también. Uno para los gastos y otro para... Sí, lo que pasa es que, a ver, es que va a depender, mira, yo, ¿cómo lo hago yo? Depende del cliente. Si yo veo que un cliente en la entrevista que hago yo, ¿cierto? Y en los documentos que me entrega, veo que es una persona que puede, que no me va a dar problemas, porque uno igual ve cara y no ve bolsillo, ¿cierto? Por lo tanto, uno puede llegar a un Mercedes-Benz, pero tiene un DICOM, tiene cuenta corriente en DICOM, ¿cierto? Entonces, exactamente. Entonces uno ve caras, ve pintas, pero no ve bolsillos, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con los clientes. Entonces, si yo veo que un cliente me hace sentir, ¿cierto?, un poco de riesgo, le voy a decir que me deje 2 garantías. Eso lo voy a hacer. Pero a lo mejor puede ser que ya sumarle 500.000 pesos más también puede ser complicado, ¿cierto?, para el cliente. Pero yo le digo, deja un cheque. O firme un pagaré. ¿Qué sé yo? Sí, exactamente. Aunque no voy a demandar después por 500 lucas, pero tengo que proteger a mi cliente de todas maneras. Dime. ¿Le pedí un cheque en blanco? No. No, pero es por si de repente le quieren pagar por cada mes. No te lo van a dejar. Es más, yo nunca lo he pedido, nunca lo pediría. Un cheque en blanco, ¿dejarías tú un cheque en blanco? No. Hay que tener mucho cuidado. ¿Sigamos? ¿Quién me puede explicar esta idea que hay acá? De comisiones, lo voy a hacer un poquito para que... ¿Quién me puede explicar eso? Estas son comisiones comerciales. O sea, si voy a arrendar a 5 años, calculo el total de ese arriendo. ¿Ya? Y de ahí calculo el 2%. Exactamente. Por ejemplo, veamos las diferencias. Por eso cuando yo les digo que pueden ganar más dinero haciendo negocios comerciales, pero obviamente con experiencia, ¿cierto? Con oficio, ¿cierto? Con cliente, porque conseguirse clientes de este tipo también es más complicado, ¿cierto? Miren. Un arriendo de 1 millón de pesos, comercial, un local. Barato, ¿cierto? Un local, pero vamos a dar números más blandos. Primero que nada, para hacer un tipo de contrato comercial tiene que ser mínimo 3 años. ¿Por qué mínimo 3 años? Si a mí, por ejemplo, viene un comerciante, me dice, Michael, te quiero arrendar el local comercial de ahí de la esquina, pero quiero un contrato de 1 año. Le digo, no. ¿Por qué no? ¿Por la comisión? No. ¿Por qué qué? Porque no dan los flujos necesarios para el taller. Exactamente, porque yo en 1 año jamás voy a tener rentabilidad, porque yo tengo que pagar patente comercial, sueldos, stock de productos, ¿cierto? La patente ya lo dije. Hay un sinnúmero de factores económicos que influyen en mi rentabilidad. Y mi rentabilidad se va a producir cuando el capital que invertí en la propiedad sea de vuelta al capitalista, ¿cierto? O al inversionista, ¿cierto? Porque si yo tengo un local comercial con zapatos, por ejemplo, no significa que yo al primer zapato que venda me voy a tirar la rentabilidad de ese zapato a mi bolsillo. Eso va a ser para pagar el capital de trabajo o el capital de inversión
que estoy haciendo para parar esa zapatería, que a lo mejor se puede demorar 2 años. En ganarme mi primer peso, a lo mejor me puedo demorar 2 años o 3 años. Esto a largo plazo. Por lo tanto, los contratos comerciales tienen que ser a largo plazo. Y ahí está la ganancia para nosotros. Pero eso para beneficio del que arrienda. ¿Qué te afecta al que está arrendando la oficina, por ejemplo? ¿Al dueño? Sí. No entiendo el razonamiento. Tiene que ser un contrato por 3 años. Sí. Bueno, porque el arrendador, primero que nada, se queda tranquilo durante 3 años. Claro, pero solo por eso, por un tema de... Porque hay que entender también que arrendar algo comercial no es como arrendar algo habitacional, porque algo habitacional, si es bonito, ¿cierto? Si está en buen estado, ¿cierto? Si está bien ubicado, bla, 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 yo lo voy a arrendar rápidamente, pero un local comercial puede estar 6 meses sin arrendarse, o 1 año, y cada mes que tú no arriendes es 1 año de rentabilidad. Así que si tú no lo arrendaste durante 3 años, o durante si no lo arrendaste durante 3 meses, 5 meses, suma. Mejor dejo la plata dentro del colchón, mejor, ¿o no? Lo que pasa es que se mantiene el patrimonio, ¿cierto? La inversión inmobiliaria, pero de rentabilidad, nada. No está dando fruto, exactamente. ¿Sí? Una cosa, yo he visto en la práctica que se pone un negocio, no sé, al otro mes va y ya no está. Está quebrado. Sí, porque puede ser una mala administración. ¿Cómo pasó ahí que el gallo quedó amarrado con el contrato? Sí, lógicamente. Si usted lo que firma, tiene que cumplirlo. Lo vamos a ver en el contrato de arriendo. Es más, el contrato de arriendo que les voy a mostrar es un contrato que yo lo ocupo ya sea desde el punto de vista habitacional y comercial. Lo ocupo para ambos, es bien el leonino, pero lo importante en un contrato son las condiciones. Las condiciones, por ejemplo, lo van a ver en el contrato, mis condiciones son súper simples. Que pague el canon de arriendo, que pague las cuentas, ¿cierto? Y que cuando una vez terminado el contrato, me restituya la propiedad. Esas son las condiciones. Pero anda a equivocarte en una de esas. Es ahí donde yo te cargo la mano. ¿Me entienden? Porque si yo lleno de condiciones un contrato, puede ser que espante a mi cliente. ¿O no? Pero si le doy condiciones simples, de sentido común, de mantención del patrimonio, ¿cierto? De las utilidades, de la rentabilidad, ¿cierto? Que son cosas básicas en un negocio. Yo al cliente, desde la visión del cliente, ¿cierto? Se está sintiendo seguro. Pero anda a equivocarte en una de esas. Ahí empiezan las multas. ¿Ya? Ahí lo vamos a ir leyendo. Miren. Una propiedad comercial de 1 millón de pesos, ¿ya? Por 3 años, van a ser 36 meses, ¿cierto? Por lo tanto, son 36 millones de pesos. Esos 36 millones de pesos por el 4%, porque es el 2 y el 2, ¿cierto? Claro, 36 son 720 por 2, 1.440.000. Ahora, si esto lo hiciéramos en condiciones normales, habitacionales, ¿cuánto nos ganamos? ¿Y si lo hacemos comercialmente? Y así, vamos metiéndole factores a la ecuación. Metámosle años. Metámosle un local comercial de 2 años, perdón, de 2 millones a un contrato de 5 años. O si tienen la suerte de poder arrendar un terrenito a una bomba de encina a 10 años a 3 millones de pesos cada uno, mensuales. Sumen. Eso jamás lo van a poder hacer en condiciones normales de arriendo. Por eso, cuando hablamos comercialmente, se gana mucho más dinero. Pero para llegar a esto, tenemos que saber, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que saber el idioma que se habla, tenemos que saber la lógica, ¿cierto? Tenemos que hablar de finanzas, tenemos que saber cómo se manejan financieramente las empresas. Eso lo pueden ver en Google, lo pueden buscar en el impuesto interno, la página web. Estudien, prepárense, porque aquí está la plata. Pero no llegar y llevar. Prepararse, prepararse, prepararse. Señorita. No entendí lo de la comisión. Ya, la explico de nuevo. Si yo tengo un arriendo mensual de 1 millón de pesos,
¿cierto? Y me dice, el 2% del valor de arriendo proyectado a X años. X años, X, es 36, ¿cierto? El valor del canon, 1 millón. El valor de la comisión es 4. Tenemos 4 datos, ¿cierto? Nos metemos dentro de la juguera. ¿Qué significa eso? Que si yo en condiciones normales de arriendo, por ejemplo, si yo arrendar un departamento en 1 millón de pesos, me llevo de comisión 1 millón, ¿cierto? Pero aquí le estoy poniendo el porcentaje como que fuera de venta, por la cantidad de años. Por lo tanto, si es por 3 años, son por 36. Por lo tanto, el contrato que yo voy a firmar, en los plazos que se van a dar, voy a tener que pagarle a mi cliente 36 millones de pesos. Bueno, obviamente está en UF y es mucho más, pero estamos hablando de números blandos. 36 millones de pesos. A esos 36 millones de pesos lo multiplico por la comisión. Y eso me da 1.440.000. El 720 es porque es 2, ¿cierto? Y por 2, 1.440.000. Entonces, si se fijan en esta ecuación muy simple, ¿cierto? Me estoy ganando 1/3 más en comisiones. Y si le meto más factores, esto empieza a crecer. Eso es una vez al año. Póngalo a 5 años. Póngalo a 5 años. Sí, se cobra una vez nomás. Acuérdense que estamos hablando de arriendo. Sí, ojalá. El 4% se le cobra 2 y 2. A cada uno. ¿Ya? Señorita. Eso es lo que no entiendo. ¿Quiere decir que la comisión es del 2%? Sí, lo que pasa es que el 2% por un lado es 4%, porque le va a cobrar 2% al arrendador y 2% al arrendatario. Es 4%, sí, obviamente, ¿cierto? ¿Estamos claros? El arriendo habitacional por temporada va a depender del tipo de propiedad. En general, cuando nos dedicamos a los arriendos de departamentos, de casa, en el litoral central o aquí mismo en Santiago, que es boom, ¿cierto? Es boom, tener departamentos para arriendo diario. Uno, en estos edificios, sobre todo centrales, un 20%, un 30% del edificio es arriendo diario. Por lo tanto, ahí hay mucho trabajo, pero mucho. Y en eso podemos trabajar esto también, los inversionistas que compran. Eso, por ejemplo, ya no sé, yo tengo un departamento en el centro, por ejemplo, y lo quiero arrendar diario, ¿eso depende de lo que permite el edificio? ¿O? Sí, lógicamente, pero es que hay que entender también que los reglamentos de copropiedad te pueden decir a lo mejor, oye, no puedes hacer esto, pero a mí el reglamento de copropiedad no me puede dictar las reglas de lo que yo puedo hacer dentro de mi departamento. ¿Me entiendes? Así que yo puedo arrendárselo a quien yo quiera. Lo que pasa es que también tengo que tener cuidado a quien se lo arriendo, ¿cierto? Porque si lo voy a ocupar como casa de tolerancia, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado, ¿o no? ¿Saben lo que es casa de tolerancia, cierto? Los que son más, somos más de edad sabemos lo que es casa de tolerancia. Imagínense. Entonces, pero si lo voy a ocupar para un trabajo diario, ¿cierto? Donde voy a traer grupos familiares o parejas que vienen del extranjero o lo que sean, ¿cierto? Nadie me lo puede negar. Nadie me lo puede negar. Porque yo lo que hago dentro de mi departamento es un asunto mío. El reglamento de copropiedad y la ley de copropiedad afecta, a no ser que haga un escándalo dentro del departamento y tire ruido para afuera, ¿cierto? O espele malos olores, ¿cierto? ¿me entienden? ¿Cierto? Eso es lo importante, porque la ley de condominios lo que busca es que las personas convivan en forma sana, que haya, si no, sería un cumpleaños mono todo esto, ¿cierto? Estaríamos todos peleados, tiene que haber un margen, ¿cierto? Y ese margen lo da la ley de copropiedad, 19.537. Bueno, habitacional por temporada, ¿qué significa eso? 10% del valor de arriendo diario, a cada uno, ¿ya? Si yo arriendo un departamento, si yo tengo un departamento y lo voy a arrendar en forma diaria, por ejemplo, no sé, voy a cobrar 50.000 pesos diarios. Yo de esos 50.000 me voy a llevar a mi bolsillo 10.000, porque le voy a cobrar 5.000 a cada uno. ¿Ya? Este negocio es buenísimo solamente cuando tengo volumen.
Porque si tengo un solo departamento, es como tener un bus, ¿cierto? O un colectivo, ¿cierto? No gano plata, pero si ya cuando me compro el segundo bus, o me compro el tercer bus, ¿cierto? O el segundo, o el tercero, o el cuarto colectivo, voy teniendo mayor volumen en mis ganancias. Acá es lo mismo. La idea es ir captando este tipo de propiedades, que estén bien decorados, que estén bien ubicados, que estén en pisos medios del edificio, ¿cierto? Que no estén muy altos, porque la gente ir a comprar a un brasilero a un piso 20 no se lo van a arrendar, ni a un argentino tampoco, que es un país que no está acostumbrado a terremotos, ni a temblores como nosotros. Por lo tanto, siempre de 15 pisos, entre el quinto y el 15avo, esos 10 pisos son los que se arrendan con mayor facilidad. Ojalá que la propiedad esté bien decorada, ¿cierto? Que tenga los servicios, preocuparse de que estén las cuentas pagadas, ¿cierto? Que no vayan a llegar el arrendatario y esté la luz cortada, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado, hay que administrar estas propiedades. Este es un muy buen negocio y cada vez va a ir creciendo. Estamos recién llevando entre 5 y 7 años de este negocio. Así que viene un futuro muy fuerte en esto. Las inmobiliarias ya lo entienden así. Es más, las inmobiliarias, prácticamente la venta directa a clientes es un porcentaje que ha ido bajando. Es más, son más los clientes que se compran de a 2, de a 3, de a 4, de a 10 departamentos por edificio, que gente que compra de uno. A mí me toca ir, por ejemplo, a asambleas de mis clientes y yo me encuentro con personajes y que son dueños del 10% del edificio. En el edificio que yo le contaba que tengo los departamentos, Martín Cárcamo tiene 100. 100. 100. Imagínense. Exactamente. Yo soy un tonel sin fondo. Maura Rivera también tiene, pero no sé cuánto. Me enteré del Martín Cárcamo, pero 100 departamentos. O sea, prácticamente tenemos una propiedad. Bueno, yo cuando les haga el curso de administración, yo no voy a hablar como corredor de propiedades, sino voy a hablar como administrador. Yo administro propiedades y administro fondos de inversiones también, con más de 200 propiedades. La gente, es que es muy fácil comprar propiedades aquí en Chile. Bajas tasas, bajos requerimientos, buena construcción, bien ubicados y lo más importante, mercado. Por lo tanto, es un negocio que para los corredores de propiedades, que sobre todo están comenzando en este negocio, es una forma de poder hacerse rápidamente dinero, de caja. Eso es lo importante, caja. Volumen nos produce caja, ¿ya? Eso es lo que pueden hacer con este tipo de negocio. ¿Estamos claros? Sí. Por ejemplo, Viña o aquí Santiago, ciudad costera, ciudad importante. Los clientes que, por ejemplo, no sé, viajan a estudiar de otro lugar y típico que arriendan, no sé, de marzo a diciembre. Ahí como es la comisión como anterior. Es lo mismo, lo mismo. ¿No es como por año si se ajustan los meses? No. Tú, por ejemplo, de marzo a diciembre tú cobras el año entero como comisión. Sí, porque en realidad cobrar menos no se justifica porque tú estás trayendo un cliente, le estás generando renta a tu cliente y eso tiene un valor, el valor de la comisión. Conozco a gente que no se puede arrendar de marzo a diciembre y no sé, y enero, febrero trabaja como temporada. Pero es lo más inteligente que puede hacer un inversionista. Claro, porque tú te aseguras de marzo a diciembre una cierta rentabilidad pequeña, porque las rentabilidades que hay en arriendo, estamos hablando de rentabilidades de 4, de 5% más UF al año, que es bajísimo. Pero si empiezo a cobrar 50 lucas diarias durante los 90 días del verano, por ejemplo, del 15 de diciembre al 15 de marzo, son 90 días, ¿cierto? 90 por 50, estamos hablando de 4,5 millones. Y si el departamento cuesta 400.000 pesos, ¿cierto? Durante 10 meses le está sacando casi 9 millones de pesos al departamento. Entonces tiene rentabilidades del 13, del 14%, que es una brutalidad para el inversionista inmobiliario. Sin duda. Si esto es rentabilidad, si el arriendo tiene que ver con rentabilidad, no tiene otra justificación. Yo compro algo ¿para qué? Para rentar, ¿cierto? O para garantizarlo también. Porque también los inversionistas no solamente compran para arrendar,
si no compra para patrimonio, para poder garantizarlo para proyectos mayores. ¿Quién sabe? ¿Cierto? Por ejemplo, Martín Cárcamo, que tiene 100 propiedades, claro, lógicamente tiene mucho patrimonio y puede garantizar el negocio que quiera prácticamente. Podría ser hasta él mismo un edificio. Sí, pues, obviamente. ¿Estamos claros? Ya, sigamos. Como yo les decía, gestión de arriendo, captación, contrato y entrega. ¿Quién es importante? La propiedad. ¿Ven que es diferente? Cambia. La propiedad tiene que estar 100%. No puede estar 99%. ¿Ya? No puede estar con la ventana que no cierra bien. No puede ser que no tenga presión de agua o que los baños suenen. ¿Cierto? Hay que preocuparse de que la propiedad esté en buenas condiciones. ¿Para que siempre tengan en su mente, cada vez que hagan algo en arriendo, esto? Porque si se equivocan, pierden la confianza. Y eso se va a las pailas. ¿Tiene datos de pintores, gráficos? ¿Aquí en Santiago? Sí. No. No, en Viña sí. Buenas referencias para tu Es difícil. Es difícil. Yo he pasado por pintores, por graffiti, un millón. Porque siempre terminan decepcionando de alguna forma. Sobre todo cuando uno les da mucha confianza. Yo trabajo con uno, con graffiti. Bueno, ella, su compañera, administra un gran número de propiedades, así que a ella le pueden pedir ayuda en lo que es referencias, porque ella seguramente debe manejar pintores, gaffiter, ¿cierto? Sí, de hecho cuando yo me presenté con muchos, yo le dije, yo trabajo con este gaffiter, se llama tanto, este es el eléctrico, se llama tanto, no entra nadie más. Ustedes que ustedes lo necesitan, me avisan, yo me contacto con él y lo hacemos entrar al departamento. Excelente, así mismo es, muy bien, así. A ella le puedes pedir referencia. Yo aquí en Santiago, yo no trabajo mucho con departamentos, casi nada, casi nada. Es más, si ustedes ven mi base de datos, que se las voy a mostrar en algún momento, se van a dar cuenta que propiedades en Santiago son todas industriales o comerciales, uno que otro por ahí oficina, nada más. Señora, ¿me va a decir algo? ¿Le iba a preguntar? ¿No? ¿Usted? Una consulta, o sea, un propietario que no está interesado en mantener su casa, ¿podría yo decir, sabe que no trabaja más con usted? Sí, lógicamente. Ya. A mí me ha pasado, porque he sido poco profesional, pero yo aprendí. Por eso yo quiero que ustedes hagan el camino corto, que saben que las cosas existen. Yo no, yo aprendí mi oficio a través de errores, ¿cierto? Metidas de pata, yo ya no los hago, porque ya sé que existen. Entonces me preocupo de que no pasen de nuevo. Y eso es lo que yo quiero que aprendan, que se salten esa etapa, que es muy desagradable, claro, de pasar vergüenza, dije algo que no lo debía haber dicho. Uno tiene que hablar poco, no como yo que hablo como loro. Pero cuando yo estoy con un cliente al frente, él es el que me tiene que hablar a mí, porque yo necesito su información, porque yo en base a su información voy haciendo tácticas o estrategias de comerciales, o me voy proyectando con el cliente en el futuro. ¿Me entiendes? El cliente que te tiene que hablar, el que tiene que, tú también tienes que saber preguntar. O sea, si un cliente me reporta un problema, yo como administrador lo veo, me doy vuelta al dueño y le pido que lo pague. Si es que esa reparación tiene que ver con, a ver, hay que entender, lo vamos en el contrato. Todo lo que hay de la piel hacia adentro es responsabilidad del arrendatario. ¿Ya? Cualquier culpa sobre un daño, un detrimento que tenga la propiedad, es culpa del arrendatario. Todo lo que pase dentro, por ejemplo, una cañería que se rompa, ¿cierto? Una filtración, el arrendatario no va a meter la mano entre medio del muro y va a romper algo, o lo va a manipular. Por lo tanto, es una responsabilidad del arrendador. Pero el arrendatario es el que tiene que... A ver, por eso yo te entrego la propiedad 100%, ¿cierto? Certificado del Califón, presión de agua, el suficiente amperaje para poder tener el refrigerador, el televisor, el microondas, la juguera prendida, ¿cierto? Yo me tengo que preocupar de esos temas, para que no me estén llamando para eso, sino que me llamen para otras cosas. Igual los artefactos se deterioran. Exactamente, pero los artefactos son los dueños son los arrendatarios, no es el arrendador. Lo vamos a ver cuando hagamos cuando les explique el inventario.
ejemplo, una propiedad así, las lucas para arreglarlo y ofrecerlo, ¿de dónde salen? Perdón, no te entendí lo primero. Es una propiedad 100. ¿Ya? Ah, el dueño. Sí, el dueño. Si tú eres dueña de una propiedad y la quieres arrendar, esa propiedad tiene que estar 100%. Primero que nada tiene que estar bien pintada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la propiedad te la tiene que devolver igual. O vas a ocupar parte de la garantía para mejorar, o perdón, para arreglar, no para mejorar, sino porque se tiene que mantener todo en las mismas condiciones que se fue entregado, ¿cierto? Eso, ¿ah? Tratar de ser diligente en ese sentido, preocuparse. Si yo lo entrego pintado y tiene manchones, vuelvo a pintar y descuento la... Sí, exactamente, porque te tienen que entregar la propiedad como yo. Si yo te entrego una propiedad 100%, ¿por qué te la tengo que devolver 60%? Es que, miren, el hecho de pintar un departamento, ¿sabes cuánto cuesta pintar un departamento de 2 dormitorios? Entre 300 y 400 mil pesos. ¿Saben cuánto cuesta arrendar un departamento de 2 y 3 dormitorios? ¿De 2 dormitorios? 400 mil. Por lo tanto, solamente en el ítem pintura, sin contar gastos común, cuentas y otros, se te fue toda la rentabilidad que ganaste con ese arrendatario. Por eso, ¿para qué tengo propiedades? Si no voy a rentar. El huevo o la gallina, o soy inversionista o la voy a ocupar para inversiones futuras. Sí, perfecto, no me interesa cómo queda el departamento, porque en total el banco me lo va a garantizar igual, independiente que tenga una mancha en la alfombra o que tenga unas manchas de pintura, me lo va a garantizar igual, ¿cierto? Pero yo no le puedo entregar a un cliente, ¿cierto?, que va a arrendar por un año el departamento con una mancha en la alfombra, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado. Por eso, si quieren ser eficientes, la propiedad tiene que estar en buenas condiciones. Y si no está en buenas condiciones, decirle al cliente, bueno, ¿y cuándo me la entrega con buenas condiciones para poder sacarla al mercado? Es que no le voy a meter ni un peso. Yo creo que se arriende así. Chao. No se quemen. Porque el que tiene la culpa, el culpable de todo, es el corredor de propiedades. Aunque uno tenga las mejores intenciones, pero el mercado le va a echar la culpa al despreocupado del corredor de propiedades, ¿ya? Por eso mismo, yo lo que requiero, y se lo vengo diciendo, que el mercado me tiene que reconocer a mí, ¿cierto? Pero me tiene que reconocer como buen corredor, po. No se metan con Michael Starr, porque es aquí, es allá. Hasta ahí llegó tu vida de corredor de propiedades, po. Porque uno se demora 20 años en hacerse un nombre, pero 5 minutos en que ese nombre se vaya a la basura, por un detalle tonto, por una tontera. Así es el mercado, mala leche, con justa razón, porque quieren tener un buen producto. Dígame. Me habían ofrecido vender la casa, o sea, el papá y él. No sé cómo está la casa en las condiciones que está ahora. Ya queda por ahí, por Centro Fontecilla, con Isabel la Católica. Sí, ahí en Providencia. Las Condes, sí, ahí en... La cosa es que yo no sé cómo está la casa. ¿Será bueno proponerle que la arregle un poco antes de venderla? ¿Cuándo es venta? No. A no ser que le pueda poner un accesorio a la propiedad, como lo hablamos ayer, de una piscina, ¿cierto? Algo que haga aumentar la plusvalía de la propiedad. Pero la pintura no te va a aumentar la plusvalía. Te va a aumentar la presentación. Sí, a lo mejor puede ser un 1% de la toma de decisión del cliente. Porque a lo mejor, ¿y si la pintura no le gusta? ¿Y si hippie? Sí, pues. Oye, otra cosa, preocuparse de dónde vienen los clientes. Los italianos, los españoles, los judíos, los árabes, los chilenos. Cada uno tiene una forma diferente de vivir, porque culturalmente están acostumbrados a eso. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con quién está hablando al frente, porque me puedo equivocar por una tontera, ¿ya? Venderle a un judío no es lo mismo que venderle a un árabe. Venderle a un judío no es lo mismo que venderle a un italiano, y viceversa. Son tipos de personas con culturas totalmente diferentes una de la otra. Entonces, a lo mejor el italiano le va a gustar que la cocina sea más grande, porque le gusta la cocina, ¿cierto? A un español a lo mejor le gustaría que el quincho sea más grande, no, qué sé yo. Yo les puedo decir que tengan cuidado
con su cliente, porque requiere primero que nada el respeto de lo que son, de dónde vienen, porque sus aspectos culturales nosotros no se los podemos revolver, porque vamos a perder la venta, porque hay un arraigo cultural. Tengamos mucho cuidado con eso, mucho ojo. Si no estoy en internet, no existo, en ventas o arriendo. Cuando hablamos de carteles en ventas que venían en caída libre, porque ventas prácticamente como correo, perdón, como para colocar carteles, cada vez menos, pero en arriendo sí. El arriendo es bueno poner carteles. Bueno, pero si está en un piso 15 o piso 18, no vale la pena. Para eso está internet. Los amigos y conocidos, casi nada. Porque los arriendos son muy rápidos. Porque si tengo una buena propiedad bien ubicada y un buen valor, lo voy a arrendar rápidamente. No voy a alcanzar ni a publicarlo en Facebook. Y aparte que el Facebook es de corto alcance de nuestras amistades, a no ser que pongamos dinero y hagamos una campaña publicitaria. Pero es ineficiente. Los arriendos acá, ¿ya? Internet. Dígame. Con relación, por ejemplo, a Facebook, ¿es una plataforma así como confiable para ti? Sí, totalmente. Pero el alcance es muy corto. El alcance es muy corto. Aquí lo importante es estar publicado en un buen portal. ¿Ya? El alcance es muy corto, a no ser que haga una campaña. Pero sigue siendo corto. Porque el público objetivo del Facebook es interiorizarse de cosas, tener amistades y no hacer negocios. El desarrollo de Facebook al día de hoy ha ido creciendo en ese sentido. Es más, Facebook ahora sacó una plataforma comercial que se llama Facebook Comercial. No es la típica tienda o la típica tienda que uno crea del negocio, sino ya viene un desarrollo comercial con estrategia. Es bien potente, ¿ya? Pero no es barato. No es barato. Yo prefiero 1000 veces estar bien posicionado en un portal inmobiliario que en Facebook. Dígame. No, es que justamente usted lo que está hablando de Face, la que dijo NetBase. Y yo de hecho me pasó porque una prima me dice, quiero vender una tele. Yo me demoré un día. Sí, es que sí. Lo que pasa es que en la tienda de Facebook, sí, totalmente de acuerdo. ¿Y ahí también hay publicaciones de propiedad? Sí, y está lleno. Si es cosa, mi Facebook está lleno de publicaciones de ¿cómo se llama? De empresas, de inversiones, de edificios, y me llueven, porque la inteligencia artificial que tiene Facebook adentro, y como yo me voy metiendo en esos temas a través de Facebook, claro, me captan todas las otras propiedades y me llenan mi Facebook de ¿cómo se llama? De propaganda, pero por eso mismo va creciendo, pero sigue siendo lo más eficiente el portal inmobiliario, no el portal inmobiliario. Yo no le estoy haciendo propaganda, además que es el más caro y el más malo. ¿Y el Zoom? ¿El cuánto? El Zoom, Mahoma, he pasado por todos. ¿Zona inmobiliaria? Eso es para las empresas. ¿Cuál? ¿Zona inmobiliaria? Sí. Igual, son todos malos. Mira, yo ocupo 2. Les va a costar eso. 2 UF cada uno, no. Cada uno. Y casas.cl es un portal español potentísimo y se llama Propiedad Fácil.cl. Esos son los 2 portales que ocupo yo. Sí, obviamente. Después les mando la cuenta. Porque con eso van a vender y van a arrendar. Ahí van a hacer negocio con estos 2 portales. Yo he pasado por todos. Por todos los... aquí los tengo. Propiedad fácil y casa. Es que este es el otro... no es el explorador que ocupo generalmente. Ocupo ese. Sí, pero es baratísimo. ¿Cuánto barato? Yo pago 20.000 pesos mensuales. ¿Por publicar? No, por 50 propiedades. Tú haces un arriendo, te sale 240, 250.000 pesos al año, haces un arriendo y pagaste todo el año. Entonces todo lo que... Mira, al término del... Yo les dije, creo que les dije, ¿no? Al término del curso, la próxima semana creo que terminamos,
nos vamos a meter en cada uno de los portales, les voy a enseñar a ocuparlo, les voy a enseñar cómo poner una fotografía, qué fotografías poner, cuál es el orden de las fotografías. Vamos a hablar de los títulos y las descripciones de las propiedades, cómo se ponen, porque hay palabras clave, hay posicionamiento, hay un montón de temas ahí que se les voy a explicar para que puedan hacer una buena publicación y empiecen a generar negocios rápidamente. Los amigos conocidos, ya les dije, no sirven para nada. Miren, entre el 31 de diciembre del 2016 y en adelante, Chile cambió desde el punto de vista inmobiliario. Las familias que tenían pensada comprar propiedades en este periodo, entre el 31 de diciembre del 2016 y a la fecha, todas las familias, sobre todo las familias que son de mayor consumo inmobiliario, que son las parejas jóvenes, ¿cierto?, entre los 30 y los 40 años, que son los grandes consumidores de propiedades, que compran departamentos, que compran casas en condominio, ¿cierto? Las familias que están creciendo como familia, ¿cierto? Van a tener sus hijos, ¿cierto? Y quieren tener su casa propia. Pero, gracias a la señora que vivía ahí al frente, hicieron una reforma tributaria en la cual se gravó las propiedades con IVA. ¿Qué significó eso? Maravilloso, ¿cierto? Porque íbamos a pagar un montón de cosas, ¿cierto? Íbamos a financiar un montón de cosas que al final no se financiaron, pero no me voy a meter en eso. Yo me quiero meter en que no les resultó. Lo que pasó ahí es que las personas que tenían pensado comprarse propiedades habían juntado durante 2, 3 o 4 años dinero para el pie. Pero fíjense, del 31 de diciembre del 2016 al 1 de enero del 2017 se les gravó con IVA las propiedades nuevas, lo que significó, ¿cierto?, un tremendo problema para esta familia, no poder comprar su casa nueva. ¿Por qué? Porque el IVA subió gracias al IVA, a este gravamen, subió casi el 100% el pie de la propiedad. Por lo tanto, esas familias, gracias a esta reforma tributaria, no pudieron tener su casa propia. ¿Y qué es lo que hicieron? Arriendo, ¿cierto? ¿Y a qué valor? Más bajo. Oferta y demanda. Mayor la demanda, la oferta se dispara, ¿o no? Pero cuando yo les dije al principio de que no hay otra forma para crearse como corredores, también tiene que ver la coyuntura. Porque no hay mejor, es más, te lo doy como experiencia propia, yo no me dedico a los arriendos, pero el mercado me obligó a preocuparme de nuevo de ello. Porque aumentó la demanda de arriendos y a valores más elevados, ¿ya? Entre un 10 y un 15% aumentó el promedio de los arriendos gracias a la reforma tributaria. ¿Y qué quiero decir con esto? No hay mejor época, la que estamos viviendo ahora, los corredores de propiedades, para hacer arriendos, para producir los flujos, para mejorar mi malla comercial de arriendos. ¿Por qué? Es más, no va a haber mejor época que la que estamos viviendo los corredores de propiedades para mejorar nuestra eficiencia en los arriendos. Y eso es una situación que por lo menos va a durar hasta el 2019 o hasta el 2020. ¿Por qué? Porque tiene que haber en el cerebro del consumidor, tiene que hacer suyo el IVA. Tiene que hacer suyo que va a tener que pagar esto, porque si quiere tener una propiedad, todavía está todavía está juntando la plata. Y después va a haber un boom de explosión de ventas, que ya está empezando. Porque ya el mercado se empezó a acomodar, que sabe que tiene que pagar IVA y que no le queda otra que pagar IVA por la propiedad. Un IVA que lo pierden, un IVA que no es crédito fiscal, una plata que va al Estado, ¿cierto? Al papá Estado. ¿Solamente las propiedades nuevas? Solamente las propiedades nuevas. El IVA. ¿Me entienden? Entonces, aprovechemos la coyuntura que nos dio la señora, que nos produjo esto, porque el resto del país, como la mona, pero los corredores de propiedades, gracias a esta reforma tributaria, nos va a dar
Te lo digo por experiencia. Yo no me dedico a los arriendos, pero me estoy dedicando. Ustedes van a ver en mi base de datos, arriendo de oficina, arriendo de departamento. Hace un año atrás, un año y medio atrás, no tenía eso. Y ahora, en este acoplamiento, ¿cierto? Entendiendo que no va a ser de otra forma, que voy a tener que pagar IVA, ¿cierto? Los arriendos van a bajar, ¿cierto? Porque va a haber un mayor aumento en las ventas. Por lo tanto, entendámoslo así, porque va a ser de beneficio y también para ir mejorando nuestra eficiencia como corredor de propiedades, porque la eficiencia se va haciendo en base a que voy haciendo negocios y varios negocios, ¿cierto? Si viviéramos en un país donde tuviéramos problemas económicos, como corredor de propiedades, mejor cambiémonos. Dediquémonos a vender otra cosa, ¿cierto? Aparte que las inmobiliarias ahora te están ofreciendo sin IVA, venderte sin IVA. No. O sea, pero igual te lo descuentan, hay que hacer un sí, puede ser, sí, podría ser, pero nunca va a ser el total, porque el máximo, es más, lo que pasa es que hay en general las rebajas que hacen entre un 4 y un 6%, y eso ha sido siempre, así que mucha rebaja no hay. Lo que ha estado pasando es que los bancos, por ejemplo el Banco Santander, lo que está haciendo es financiar el 90%. Antes financiaba el 80%. Bueno, sobre $1 millón, perdón, sobre $1,5 millones. ¿Qué es lo que está haciendo el Banco Santander con ese aumento en el porcentaje de préstamo? ¿Disminuye el qué? Exactamente. Por lo tanto, indirectamente está financiando el IVA al cliente. Muy inteligente. Porque hay que producir ventas, pues. Si uno levanta una piedra, se está construyendo un edificio y ese inmobiliario tiene que financiar ese edificio, tiene que pagarlo. Exactamente, es un acomodamiento en mercado. Por eso aprovechen la coyuntura, porque no va a volver a pasar. De nuevo, lo dudo. Porque esto fue un caso especial, porque hubo una reforma tributaria donde se grabó con IVA las propiedades. Eso no va a volver a ser. Así que aprovechen, está lleno de personas que necesitan arrendar. Y esas personas en un año más o en 2 años más van a tener la plata para comprar. Por lo tanto, tienen que estar acá. Si yo le voy a arrendar a una persona, ¿cierto? Y le pregunto, ¿y por qué no se ha comprado casa? ¿Por qué está arrendando? ¿Por qué está botando su plata? No, es que por este motivo. Significa que usted en el futuro se va a querer comprar una casa, ¿cierto? Un departamento. Sí, en eso estoy. Estoy juntando el dinero. Perfecto. ¿Ya? Disminución de ventas, aumento de arriendo. Sentido común en la economía. Bueno, la ley. Vamos a estar de lleno en los contratos, entendamos de dónde viene todo esto. ¿Ya? Como, a ver. En Chile hubo una ley de corretaje de propiedades y fue derogada por el gobierno militar en el año 70 y no sé cuánto. Yo creo que fue una de las pocas cosas buenas que hizo, porque lo que hizo con esto, la derogación de esta ley, fue aumentar la competitividad. Si hubiese una ley, ¿cierto?, que nos norma nosotros como corredores de propiedades, dejamos de ser competitivos. ¿Por qué? Porque la norma nos limita, ¿cierto? Yo cuando me levanto en la mañana soy corredor de propiedades. Es más, si ustedes, no por el hecho de venir a hacer un curso van a ser corredores de propiedades. Se pueden levantar en la mañana y soy corredor de propiedades. ¿Qué me dice lo contrario? ¿Hay alguien que me puede decir que no puedo ser corredor de propiedades? No. No hay una ley que nos afecte directamente. Perdón, no que nos afecte, que nos norme, ¿cierto? Pero sí hay otras leyes que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, como les dije, la 19.537, que es la ley de condominio, pero tenemos la ley de arrendamiento, que es la 18.101. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que fijarnos que también hay leyes que nos norman nuestros procedimientos, la forma en que nosotros vamos a hacer nuestros contratos. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que fijarnos, leer, entenderla, ver cuáles son los artículos que nos norman, ¿cierto? O que dentro de mi modelo de negocio lo van a normar, ¿cierto? En este caso, nosotros los corredores de propiedades, ¿cierto?, que nos dedicamos al arriendo de ¿cómo se llama?, de propiedades urbanas, en su artículo número 5 dice: en los contratos de arrendamiento de inmuebles destinados a la habitación con plazo fijo superior a un año. ¿Ya? Tipo de propiedades. La ley rige para bienes raíces urbanos.
no incluye predios superiores a 1 hectárea, 10.000 metros cuadrados, y que sean destinados o usados a actividades agrícolas y ganaderas, porque esos son otros artículos. A nosotros nos interesa esto. Estúdiense este tema. Entiendan cómo se norma en Chile el negocio del arrendamiento. ¿Ya? Los invito a tomar su café y seguimos. Ya.